Arminda Álamo, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Arminda, es un placer saludarte. La profesora Álamo es doctora en educación, profesora del Departamento de Educación en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, máster en Cooperación Internacional al Desarrollo, pedagogía, educadora social, codirectora del experto universitario en Gobernanza y Participación Ciudadana y directora del experto universitario en Coordinación de Universidades Pobres y Gestión Cultural. Coordinadora del Grupo de Innovación Educativa EduGetesis de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y miembro del Grupo de Investigación reconocido G9, Historia, Economía y Sociedad de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con el reconocimiento de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria por su producción científica en el curso académico 2018-2019. Sus líneas docentes e investigadoras se centran en la teoría de la educación social y la participación comunitaria. El título que nos va a presentar, del trabajo que nos va a presentar, es La educación en la lógica de la posmodernidad, una experiencia de innovación docente en la educación superior. Cuando quiera, profesora Álamo, puede iniciar su presentación. Buenos días, profesora Valverde, profesor Castellanos y demás asistentes virtuales. En primer lugar, quería darle las gracias a los directores del Congreso por darme la oportunidad de participar en este encuentro tan interesante y sobre todo en estas primeras intervenciones tan vanguardistas y tan contemporáneas en el contexto que nos ocupa. Y asimismo, puedo transmitirles mi enhorabuena por la iniciativa de pensar y problematizar entre estos dos ámbitos, ¿no? La pregunta por el derecho, la pregunta por la educación y sobre todo contextualizado en esta situación que no sé ustedes, pero todavía yo estoy intentando asimilar y adaptarme pues desde mi vida cotidiana hasta la docencia. Y bueno, pues en este sentido, pues aportar esa línea de la innovación en estos dos ámbitos, desde la educación superior. Bueno, pues muchas gracias y es un placer pues estar esta mañana aquí, pues en mi caso desde la isla de Gran Canaria. Bueno, como comentaba la profesora Valverde, el título de mi ponencia plantea pues en un primer momento ese problematizar, ¿no?, lo que es la lógica de la posmodernidad. O sea, la he titulado La educación en la lógica de la posmodernidad, y luego concretaremos en cómo desde el pensar la posmodernidad y cómo la educación se construye a partir de ella, cómo desde el aula de educación superior, concretamente en el grado de educación social, podemos pensar y hacer desde la innovación docente. Claro, estas tres líneas, un poco se divide en mi intervención, sería la pregunta por la posmodernidad, en donde la he titulado La mirada del Angelus Novus. Ahora plantearé un poco esa metáfora. En un segundo momento indagaremos sobre qué educación se levanta desde esa lógica posmoderna, es decir, qué educación se está construyendo en las aulas universitarias y más allá de ellas, o sea, qué educación se construye en las calles, en los barrios, en las comunidades, a través de las TIC, qué educación se construye también en esos no lugares, o como estaban apuntando anteriormente el profesor Castellanos, es decir, qué educación estamos levantando también al calor de esta pandemia a través de estas pantallas, ¿no? Porque requiere de seguir pensando sobre esos desplazamientos o esas fortalezas y debilidades en torno a este contexto, que espero que sea puntual y que dentro de un año o unos meses pues podamos volver a la vida anterior, ¿no? Y en tercera línea, pues les voy a plantear pues una experiencia docente que realizo en el alumnado, en donde integro estas dos líneas, ese marco de pensamiento al aula universitaria y a su trabajo de campo en el contexto de una asignatura de tercero. Bueno, ¿por qué comienzo la ponencia con esta imagen? Esta imagen es un cuadro de Paul Klee,
que Walter Benjamin, filósofo contemporáneo del siglo XX, escribe y comenta y plantea, ¿no? Quizás estaba yo oyendo a los profesores que me han antecedido y un poco también lo que estamos viviendo, a este cuadro de Paul Klee que se titula El Angelus Novus y que representa el aspecto de la historia, es decir, es el paso de la modernidad a la posmodernidad, es el paso de ese llamado progreso que Walter Benjamin lo plantea como una tempestad, es decir, leo rápidamente, es que no me tengo, sé que tengo 20 minutos, voy a ajustarme al tiempo, pero creo que es importante porque es una imagen metafórica de ese nuevo contexto y que hoy quizás al Angelus le faltaría un coronavirus en una de sus manos o en la cabeza, ¿no? El ángel ha vuelto el rostro hacia el pasado, donde ve una catástrofe única que amontona ruinas sobre ruinas, arrojándolas a sus pies. Un huracán de catástrofes llamado progreso, ¿no? Son palabras de Walter Benjamin sobre este lienzo de Paul Klee que siempre, pues, desde el pensamiento contemporáneo es el cuadro que representa el paso a la posmodernidad. Algunas líneas que nos hablan sobre esa llamada posmodernidad, yo planteo un poco este marco de pensamiento para luego adentrarnos a pensar la educación en esta línea y cómo desde el grado de educación social, esos educadores que educan fuera de las aulas, pues pueden pensar y hacer y transformar o construir situaciones de transformación, que es un poco lo que la posición que tenemos, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve la educación? Pues para transformar la vida, ¿no? Para transformar la sociedad. La pregunta por la posmodernidad, a partir de este cambio, ¿no? que llega a principios del siglo XX, hay una serie de líneas abanderadas por diferentes pensadores que voy a comentar rápidamente, ¿no? La ciudad de Leonia, una sociedad a la deriva, las crisis de la sociedad contemporánea, la pérdida de la impotencia del ser y la pregunta por los lugares y los no lugares. Claro, yo estaba ahora viendo y yo me estoy ahora mismo viendo en mi casa, eh, eh, hablándoles a ustedes, pero verdaderamente me encuentro delante de una pantalla y es lo que plantea Marabuye, ¿no? de ese no lugar, ¿no? Es decir, la pandemia ha terminado, que luego lo plantearé más extendidamente, ha planteado el arrasamiento de un lugar físico, ¿no? De esos lugares de encuentro donde se producía el habitar por un no lugar, ¿no? Por no lugares, ¿no? Que en un principio podrían haber sido centros comerciales, pueden ser lugares de tránsito, como plantea el antropólogo, pero es que hoy en día hablar de un no lugar es hablar también de ese espacio tecnológico, ¿no? Ahí es un poco también es una línea que da para pensar juntos, ¿no? Pero si verdaderamente es un lugar, es un no lugar desde el pensamiento antropológico de Jean Marabuye, porque en cierta manera podemos hablar de simulaciones, ¿no? De una simulación de un lugar, ¿no? En este sentido, para plantear, y cito Bauman de una de las ciudades de Italo Calvino, la rescata, la ciudad de Leonia. Les invito a que lean ese libro, es un libro de literatura, pero que es un libro verdaderamente de sociología, porque nos habla del contexto actual. La ciudad de Leonia se caracteriza en este libro de Calvino que se llama Las ciudades invisibles, y plantea que en esta ciudad, es una ciudad imaginaria que Calvino plantea con otras, siempre tiene el nombre de mujer, y la describe como que la opulencia puede medirse no tanto por las cosas que se fabrican, se venden y se compran cada día, sino antes bien por las cosas que se tiran diariamente para dejar lugar a las nuevas. Plantea Bauman a partir de Calvino, la alegría de deshacerse de las cosas, de descartarlas, de arrojarlas al cubo de la basura, es la verdadera pasión de nuestro mundo, ¿no? En este sentido, de este planteamiento desde la literatura, pero que luego se transfiere desde el pensamiento de Bauman al pensar la sociedad actual, lo que nos estamos planteando es que estamos en un momento, en un mundo en donde estamos reemplazando, ya no es consumir y acumular cosas, sino el placer y goce de poder reemplazar unas por otras. Y en este sentido, yo ahí planteo 5 ámbitos que pueden ser, se trasladan a múltiples ámbitos de nuestra vida. En un primer momento, más sencillo, ha vivido con nosotros desde la entrada de un sistema capitalista
desde el capitalismo industrial, desde las cosas, ¿no? Esa llamada obsolescencia programada, esa estructura de una sociedad consumista que ya prácticamente es estructural, como planteaba Baudrillard, ¿no? No es una opción, sino es una obligación. Como las cosas entran y salen de nuestra vida, como hay una lógica de códigos y signos y una infraestructura eh, pues, psicológica, ¿no? Que nos empujan a usar y tirar, y hay toda una estructura también y una posición de pensamiento de que las cosas no tienen que durar mucho tiempo, pero eso que lo conocemos y que pertenece al sistema económico, también lo podemos ver y desde otras posiciones que me interesan más, ¿no? Es decir, cómo el conocimiento y la educación adquieren también esa fórmula del breve goce, ¿no? De la liquidez que plantea Bauman, ¿no? Lo líquido, que no se adhiera a nada, que no se queda, que no permanece, ¿no? José Luis Pardo, profesor de filosofía, tiene un artículo que se llama El conocimiento líquido, ¿no? Y plantea cómo, en cierta manera, en el contexto actual, estamos adentrándonos a esa liquidez también en el conocimiento, es decir, compramos y vendemos conocimiento, usamos y tiramos conocimiento que no se queda, ¿no? Luego Richard Sennett, en su libro La corrosión del carácter, nos habla de ese trabajador flexible, ¿no? Ese trabajador flexible que es usado y en un momento determinado para el sistema de producción y que se tiene que adaptar a los cambios del sistema productivo. No sé si han leído ese libro, que lo recomiendo porque nos entra un poco en el momento actual, ¿no? La corrosión del carácter, ¿no? Y es que lo que plantea es que en una historia etnográfica de un padre y un hijo, ¿no? Rico y Enrico, como ese hijo que pertenece a ese capitalismo tardío ha cambiado 11 veces de casa, 4 veces de trabajo, ahora trabaja online como nosotros, ¿no? Hay todo una empuja a adaptarte al cambio y una forma flexible de un trabajador que es usado y tirado en relación a las demandas del sistema, ¿no? En ese sentido, nos trasladamos a otro ámbito más concreto, que son las relaciones afectivas y humanas, ¿no? Es decir, ahí Bauman tiene otro libro que se llama Amor líquido, y cómo toda esta lógica de de la, de la rapidez y del breve goce también lo asistimos al ámbito de las relaciones afectivas y emocionales, ¿no? Es decir, esa inmediatez, lo efímero de las relaciones humanas también acogen ese esquema, ese modelo de la liquidez. Y por lo tanto, al final, pues, aquí ya vamos aterrizando, es decir, se produce lo que plantea Sennett, una corrosión del carácter, ¿no? Porque existe una crisis de identidad, en cierta manera, de ese ser que construye su subjetividad en un contexto social, económico y político que plantean esta lógica y que nos está influyendo en la forma de la educación. Luego vamos a indagar un poco más sobre eso, pero también en la corrosión del carácter, porque hay una crisis entre la experiencia de vida, que ya no es lineal, sino es fragmentada, y la experiencia emocional de esa vida material que se fragmenta, es decir, ese trabajador que cambia de trabajo toda su vida y no construye una biografía sólida, sino lo que plantea Sennett o también lo plantean en Bauman, creo que lo recoge, es decir, nos adentramos a vivir en una crisis de relato y en una vida de biografías fragmentadas, ¿no? Porque el contexto nos imposibilita construir una biografía sólida y lineal. Y eso quiebra el carácter y por lo tanto influye en la forma de la educación y en qué educación asumiremos o transitaremos, ¿no? Fuera de la universidad, de la escuela, del aula y dentro de la misma, ¿no? En ese sentido, rápidamente, voy a dar unas líneas, ¿no? Pero bueno, es importante nombrar, creo que estas líneas que dibujan, en cierta manera, ese contexto posmoderno, ya pues luego después en el debate podemos profundizar un poco más, pero al final nos adentramos en una sociedad que va a la deriva, ¿no? Esa es la metáfora del náufrago, ¿no? Y que es uno de los capítulos también de Sennett, ¿no? Es decir, una sociedad a la deriva cargada de una impredecibilidad de hacia dónde vamos, ¿no? Ha habido un cambio en la concepción de un tiempo lineal, ha pasado a ver un tiempo puntillista y fragmentado, y hemos pasado de podernos plantear objetivos a largo plazo, estamos hablando de ese contexto más de capitalismo industrial, a que
hoy en día nada es a largo plazo, ¿no? Donde hay toda un síndrome de la inmediatez y donde el tiempo se concibe desde la velocidad, desde la velocidad que puede ser también el tiempo tecnológico, ¿no? Entonces, fíjense cómo esos cambios en el tiempo, en los logros, que ya no son acumulativos, sino son a corto plazo, construyen también un tipo de esquema mental, de pensar lo social y de construir también una posición en la educación del mundo, ¿no? de la sociedad, ¿no? Y en este sentido, CENE plantea varias crisis que estamos viviendo. Y esto es importante porque influye en el aula y en nosotros como docentes y en nuestro alumnado cuando nos presentan muchas situaciones de frustración y claro que da mucho nombre también a situaciones de depresión y de malestar que estamos viviendo, ¿no? Fíjense que aquí no hemos hablado todavía de la pandemia, pero es que la pandemia acelera de una manera voraz toda esta situación posmoderna que se describía, se pensaba antes, ¿no? Marina Garcés planteaba mientras estábamos confinadas que uno de las consecuencias inevitables de esta pandemia va a ser el control de la población. No se ha equivocado y no se equivoca, ¿no? Si bien ya existían precedentes, hoy en día asistimos a un nuevo paradigma de la panóptica, como plantearía Michel Foucault, ¿no? de ese voyerismo, ¿no? De esa sobreexposición y ese mostrarnos continuamente y que nos controlen también, ¿no? Entonces, creo que el pensamiento Foucaultiano, ¿no? y luciano de la filosofía del principio del siglo XX está siendo muy contemporánea al calor del coronavirus. Y en este sentido, desde este contexto nuevo, creo que este planteamiento que existía antes se acelera y se hace de una manera más dura, ¿no? La crisis del relato, esto es importante en el ámbito educativo, es decir, a partir de este contexto a grandes rasgos que acabamos de plantear y esa concepción del tiempo, Richard Sennett nos habla de una crisis, de que esta sociedad continuamente está planteando multiplicidad de crisis. La crisis del relato, el relato es la capacidad que tiene el ser de poder narrar su propia vida, basada en una experiencia de vida lineal, ¿no? Sin la construcción de un relato, estaríamos perdidas, ¿no? Hoy en día hay una imposibilidad de construir un relato, hay una crisis del relato, una capacidad de construir nuestra memoria episódica, es decir, ¿quién soy yo? ¿Soy docente? ¿Soy trabajadora de una empresa? ¿Qué soy yo a partir de este mundo del trabajo? Esta experiencia que es quebrada por un sistema que es impredecible, plantea una crisis en el relato, en la narrativa del ser. Y esto yo lo veo en mi alumnado, por ejemplo, es decir, es que no sé quién soy, es que no sé a dónde vamos, es que, pues, obviamente, es decir, hay un contexto que empuja a esa crisis del relato. También desde ese sistema económico, cómo se traslada al ámbito del ser, ¿no? Se plantea una crisis del sentido artesanal, es decir, el sistema económico, político y social nos está planteando o nos está, ya que desde esa lógica del usar y tirar, empezamos a hacer piezas que pueden ser sustituidas por otras, ¿no? Y el ser, en ese rol de pieza, se quiebra ese sentido artesanal que plantea Richard Sennett. El sentido artesanal no solo es el ser artesano, el hacer las cosas con las manos, sino el sentido artesanal también está en la preparación de una clase o en la construcción de un software perfectamente, o en las cocinas de un gran chef. El sentido artesanal plantea que es el placer de hacer las cosas bien por el placer de hacerlas, ¿no? Hacer las cosas bien por el placer de hacerlas. Esto se está quebrando por todo un contexto que nos empuja a una lógica determinada, ¿no? Del yo, de la rapidez, del usar y el tirar, ¿no? Y eso, por lo tanto, desencadena una crisis de la utilidad y una crisis. Disculpen, ¿a qué hora tengo que terminar? Por favor, profesora Valverde, ¿me lo podría yo controlar el tiempo? Porque no miran la hora de inicio. Y no se preocupe, profesora, la sería sobre el I-40. 40, vale, 10 Sí, minutos. Bueno, sí, 10 minutos. voy a ir corriendo.
Bueno, en Tranquila, este muchas sentido, gracias. nada, en este sentido, estas crisis están pues influyendo en la forma de esa educación. Voy a pasar, en este sentido, se produce una pérdida de la impotencia del ser, es decir, estamos obligados a, al hacer, ¿no? Y ahora más, yo me veo más, ahora que estoy trabajando más en casa, ¿no? Estoy continuamente haciendo, ¿no? Y entonces no nos paramos a pensar, ¿no? Lo plantea Deleuze, que nos han quitado la capacidad del no hacer, ¿no? La importancia de hacer nada y de los silencios, ¿no? Y cuidado ahora en el momento que estamos viviendo, ¿no? Porque nos están empujando al hacer, ¿no? Voy a pasar esto rápidamente porque no me da tiempo. En este sentido, desde este contexto posmoderno, ¿cómo pensamos la educación, ¿no? ¿Qué es la educación? ¿Qué sentido tiene la educación? En este sentido, pensar la educación o la pregunta por la educación había que planteársela desde una posición que no es neutra, que no es llana. Es decir, y ahí acudo a Bourdieu, ¿no? Es decir, la educación se levanta en un campo social en permanente disputa en donde tenemos que tomar parte, ¿no? De ahí el concepto de hábitos, que ya pues lo podemos hablar más concreto, ¿no? Esa construcción de esquemas mentales que se incorporan por vivir bajo las mismas condiciones de vida objetivas, construye un esquema mental determinado. Si nuestros alumnos o nosotros mismos sabemos que existe el hábitus como una forma de construcción de esquemas mentales, podemos transformarlo y dirigirlos hacia otras direcciones, ¿no? Por eso nombro la 11ª tesis sobre Feuerbach, en donde planteaba que el conocimiento no es solo para interpretarlo, para reconocerlo, sino para transformarlo. Es la posición que yo les planteo, ¿no? Si hay una disputa, si hay proyectos y lógicas distintas, tenemos que posicionarnos y desde mi punto de vista posicionarnos en esa educación que transforma. Con pedagogías que cuenten con el sujeto, con la experiencia, ¿no? En este sentido, desde ese campo social en permanente disputa, yo se plantea el contexto social y el contexto educativo como un dispositivo rizomático, ¿no? Aquí tengo una imagen que es un rizoma, una raíz aérea, que es la imagen metafórica del pensamiento filosófico de Foucault, Deleuze y Guattari, plantea que esta es la imagen metafórica de lo social y del conocimiento, es decir, es complejo, está atravesado por múltiples líneas, es una hoja, es un ovillo en donde hay líneas que se acercan y se alejan, ¿no? Entonces, yo en mis clases a mis alumnos les planteo siempre esta es la imagen metafórica de lo social y a partir de ahí vamos a intentar desenmarañar las líneas de este dispositivo para poder levantar un mapa y cartografiar lo social recorriendo tierras desconocidas, ¿no? Es decir, a través de lo que llama Foucault el trabajo de campo, que es tan importante y que hoy en día y ahora pues estamos pues muy limitados, ¿no? La parábola del viajero y del turista, es decir, ese viajero que va de visita y cuando vuelve a casa ya deja de ser el mismo, ¿no? Porque en ese trabajo de campo, en ese conocer la ciudad, ha dejado de ser quien era, ¿no? Y eso, en este sentido, nos adentramos a esa aproximación metodológica del pensamiento filosófico que yo intento aplicar en mi aula en la universidad. Es decir, ese educador social que debe habitar los lugares, que debe plantear un trabajo desde la etnografía, que debe saber perderse entre las calles, que debe ser ese flaneur de Baudelaire, que es un transeúnte, un transeúnte, una persona que callejea y que se pierde, y que en esa pérdida existe un aprendizaje y se levanta una posición, ¿no? Desde esta aproximación maratoniana que he hecho, desde ese pensamiento, ¿no? Desde la filosofía y de la sociología y desde la pedagogía, es un poco el ámbito donde yo sitúo, intento situarles, para luego a partir de ahí poder abordar y pensar en este sentido, en esta asignatura. Hemos tenido una experiencia de innovación docente, la asignatura se llama Intervención Socioeducativa para la Inclusión de Personas y Colectivos en Exclusión, es en 3.º grado de Educación Social en la Facultad de Ciencias de Educación, que están ahí, cuando podamos están todos invitados, en la Universidad de Las Palmas. Los objetivos de las asignaturas es un poco problematizar sobre esa exclusión en el contexto contemporáneo y bueno, tiene múltiples contenidos, pero sobre todo plantea y se pregunta por esa educación que se construye fuera
de la infraestructura, ¿no? Esa educación que se levanta en lo invisible, ¿no? En esos paisajes invisibles, intangibles y efímeros que construyen el espacio, que es un lugar, que es un no lugar, la ciudad como un texto, la ciudad como palincesto, el biopoder y lo panóptico, que esto ahora mismo estamos viviendo muy de cerca, ¿no? Esa situación de estar vigilados, ¿no? Múltiples cámaras, ¿no? La mirada, cómo se educa la mirada, y bueno, un poco la experiencia que les traigo es los fragmentos en este caso, de exclusión social en la isla. ¿Por qué hablo de fragmentos de exclusión social? Porque si partimos de la base de que la educación es un dispositivo rizomático y donde se producen múltiples líneas que abarcan un contexto posmoderno complejo, que va desde lo material hasta la corrosión del carácter, cuando nos acercamos a un lugar y queremos ver situaciones de pobreza o de exclusión, lo mejor que podemos hacer no es buscar un diagnóstico en busca de una totalidad, una verdad ilusoria, ¿no? Es decir, abarcar la fotografía entera de la isla, en este sentido. Yo lo que invito a mi alumno, mi forma, mi metodología de trabajo es pensar la realidad en fragmentos, ¿no? Fragmentada, ¿no? De tal manera que desde ese pensamiento fragmentario se puede luego pensar en el entre, ¿no? Entre las cosas, ¿no? ¿No? Decía que entre los adoquines crece la hierba, ¿no? Pues pensar entre las cosas plantea una situación más compleja en el hacer y pensar la práctica universitaria. En este sentido, se plantea todos los elementos que les decía antes, que es un lugar, que es un no lugar. Planteamos ejemplos del lugar como palimpsesto, es decir, cómo la ciudad, el contexto comunitario, empieza a ser un pergamino, un palincesto, es decir, una superposición de textos. Y es importante saberlos ver y saberlos mirar, porque hay un pasado que permanece en el presente y que lo reivindica, ¿no? Es decir, más allá de operaciones como un centro comercial, ¿no? Es decir, como estas situaciones de un arrasamiento de un lugar, como es arriba, en un barrio de esta ciudad, se construyen operaciones que marcan también un ámbito de relación y un ámbito de educación, en este caso una educación que gira en torno al consumo, cómo estas nuevas formas de ciudad están planteando nuevas formas de relación, nuevas formas comunitarias y nuevas formas de educación. No es lo mismo educarnos en la Plaza del Pueblo, por eso hablaba de la importancia del lugar, ese pueblo lleno de cosas, ¿no? Espontáneo, que ese pueblo que es sustituido por esta operación, que es un centro comercial, en este caso, que imita aquellos lugares abiertos y que verdaderamente no es un lugar, sino es un no lugar porque todo gira en torno al consumo, ¿no? Entonces, desde esta lógica del planteamiento de que el espacio público no es neutro, de ahí trabajo mucho a Manuel Delgado, profesor de la Universidad de Barcelona, es decir, ahí es la topografía cargada de moralidad, es decir, el espacio público no es neutro, está hecho para un hombre clase media trabajador, excluye a la pobreza, excluye a la mujer, excluye a la infancia, ya lo decía Tonucci, ¿no? Es decir, cómo el acercarnos al espacio público también plantea una posición ideológica y cómo desde la educación social, poderla plantear, poderla transformar, ¿no? Eh, eh, sí, exactamente, y cómo se plantean esas luchas, ¿no? En este sentido, se pregunta por la pregunta por el espacio público y qué educación se está construyendo. Y también educar la mirada del educador social en toda esta situación. No me voy a detener aquí. ¿Cómo lo hacemos? Lo hago a través de una herramienta desde el ámbito desde la pedagogía del trabajo colaborativo que se llama metodología de la triangulación en la docencia. Parte del ámbito más empresarial, porque cuando surge esta metodología es triangular aula, empresa, organización y docente, ¿no? Es una triangulación. Pero yo esta metodología la aplico, no me interesa que mis alumnos vayan al mundo empresarial, porque son educadores sociales y intentamos vayan al espacio público o a organizaciones más sociales. Yo la he adaptado en esta triangulación alumno, empresa, profesor, yo la he adaptado al ámbito social, al ámbito comunitario. Se forman grupos, planifican el trabajo, se ejecuta el trabajo
no van a un sitio de una manera plana, sino, por eso nombraba antes a Lefebvre, van desde el habitar, ¿no? desde el poder transformarse, desde de ese rol de viajero que habita, que va muchas veces al lugar, que se pierde, que aprende, que tiene un cuaderno de bitácoras y va tomando nota. Es decir, nos adentramos, nos perdemos en la ciudad desde una etnografía y desde un perdernos, ¿no? Y a partir de ahí el alumnado va recogiendo esos discursos y esas situaciones y esos planteamientos que ve en el espacio público y los recoge en ese cuaderno, que es un instrumento metodológico. Luego, pues, planteamos y convertimos el aula en un taller, elaboramos material audiovisual, tengo múltiples situaciones de vídeos realizados por ellos, en donde transmiten de una manera, desde el arte audiovisual, todo ese trabajo de campo, y luego, pues queda ahí, ¿no? Es decir, fíjense que traslado el ámbito, esa metodología al lugar, al espacio público, se triangulan los tres ámbitos y en este sentido, desde pensar en fragmentos las situaciones de exclusión social en la isla y la metodología de la triangulación, se plantea un proyecto, en este sentido, ya voy terminando, un proyecto cartográfico, ¿no? Es decir, el proyecto como cartografía, en donde se piensa y trabaja desde esa triangulación por fragmentos. El habitar, el aprender a mirar, la fotografía, el cuaderno de bitácora. Rápidamente, ¿cómo lo hacemos? Abordamos el lugar como ese rizoma, desde un lugar como un fragmento que cartografiamos, y a partir de ahí el alumno detecta situaciones que den que pensar, situaciones de exclusión social en diferentes ámbitos y contextos de la isla. De tal manera que luego el alumno puede elaborar todo un relato y un discurso de lo que ha visto en su habitar ese lugar de la exclusión social. Puede ser el ámbito de las personas sin hogar, el ámbito del suicidio, lo hemos transitado, suicidio como un elemento, como una consecuencia a este contexto económico que empuja muchas veces al abismo, desde el ámbito de la prostitución, cómo existe un elemento también de consumo de los cuerpos, ¿no? Y a partir de ahí pensamos entre estos distintos fragmentos de la exclusión social en el contexto insular, ¿no? Elabora todo un planteamiento escrito y del pensar y el hacer, una comunicación audiovisual que lo exponemos, y luego una cartografía, bueno, un collage en un cartón pluma, en donde esas tres situaciones que han planteado lo plasman en un collage. De tal manera ahí no solo pensamos, hacemos, leemos, habitamos, intentamos comunicar y triangulamos esa metodología docente, sino que también estamos intentando adentrarnos en un ámbito artístico, es decir, ¿cómo comunicamos esto, ¿no? Siempre decían que no hay que la universidad se desvincule del arte o el ser del arte, ¿no? Porque el arte lo que hace es pensar más allá de los márgenes, ¿no? O pensar más allá de lo establecido, ¿no? Alguno decía que el arte es revolución, ¿no? Entonces yo siempre no me puedo desvincular de que en la medida de lo posible el alumno pueda plantear a partir de ese trabajo intelectual su trabajo, pero también desde un punto de vista creativo, ¿no? Luego después se exponen, se plantean seminarios, lo mostramos a la facultad y desde el ámbito docente pues hay un planteamiento que va desde el pensar, desde el leer, desde el movernos, desde una posición de pensar la posmodernidad, desde la educación, desde ese habitar la ciudad, la triangulación con el aula, el docente y el alumnado y el lugar, y luego cómo ellos muestran su trabajo al conjunto de la facultad y existe un feedback y un planteamiento pues más abierto que se enriquece, ¿no? Bueno, sin duda sería bueno que la ciencia pudiese desde hoy iluminar la marcha del pueblo hacia su emancipación, pero nada más vale más la ausencia de luz que una luz vertida desde fuera, es decir, esa posición de seguir transformando, a pesar de las dificultades, nuestros espacios educativos. Pues nada, muchas gracias y cualquier cosa, pues estoy disponible para la rueda de preguntas y debates, lo que queramos compartir.